Para que entendáis esta historia, tengo que empezar desde el principio. Seguro que a más de uno le ha pasado, pero desde que era niño, siempre me había sentido fascinado por las nubes. Pasaba horas tumbado en el césped, imaginando formas y figuras en el cielo infinito. Cada nube parecía tener su propia historia, y yo me convertía en un espectador de sus juegos artísticos. Sin embargo, esa fascinación inocente se convirtió en una oscura obsesión cuando descubrí que había algo más en las nubes de lo que jamás podría haber imaginado. Nunca antes había experimentado el escalofriante descubrimiento que cambiaría mi visión de las nubes para siempre. Recuerdo que fue en una tarde soleada y tranquila cuando lo vi por primera vez. Me encontraba dando un paseo por una zona con césped cerca de mi casa. Cuando estaba cansado de pasear por la naturaleza, me tumbé en el césped para descansar y mirar las nubes tal y como hacía normalmente. Levanté la vista hacia el cielo azul y despejado. Las nubes se extendían como una manta blanca, pero algo en ellas no era normal. Una nube en particular, de aspecto amenazador y ominoso, llamó mi atención de inmediato. Esta nube se destacaba entre las demás por su color, un poco más oscuro y su forma retorcida. Parecía tener vida propia, moviéndose de manera inquietante a medida que avanzaba por el cielo. Parecía más alta que las demás, pues pasaba entre ellas. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras observaba cómo se transformaba en figuras grotescas y sombras siniestras. Intrigado, al mismo tiempo, atemorizado, seguí observando las nubes durante los días siguientes. Descubrí que estas extrañas formaciones aparecían cada vez más a menudo, adoptando formas cada vez más macabras. Estructuras distorsionadas, extremidades alargadas y otras abominaciones visuales se materializaban frente a mis ojos incrédulos. Mi obsesión creció a medida que intentaba encontrar una explicación racional para lo que estaba presenciando. Investigaciones en línea, libros y consultas con expertos no lograron arrojar luz sobre esta perturbadora anomalía. Me di cuenta de que estaba enfrentando algo que iba más allá de la comprensión humana, algo sobrenatural y aterrador. Mis amigos y familiares, preocupados por mi bienestar mental, intentaron convencerme de que era solo producto de mi imaginación. Pero yo sabía que lo que veía era real, y no podía ignorar la sensación de malestar y opresión que estas nubes traían consigo. Parecían estar ocultando algo que no estaba destinado a ser visto por ojos humanos. Decidí documentar estas experiencias inexplicables. Armado con una cámara, pasé horas fotografiando las nubes y capturando su extraña metamorfosis. Sin embargo, cada vez que revisaba las fotografías, las figuras terroríficas habían desaparecido misteriosamente, como si se burlaran de mí desde las alturas. El miedo comenzó a consumirme mientras las nubes siniestras se apoderaban de mis pensamientos y pesadillas. Me sentía constantemente observado, como si estas entidades amenazantes supieran que yo había descubierto su secreto. La paranoia se convirtió en mi compañera constante, y la sensación de estar al borde de algo inimaginablemente aterrador me consumía. Mi vida se había convertido en una caza constante de respuestas, tratando de desentrañar el enigma de estas nubes malditas. Me encontraba en un viaje hacia lo desconocido, desafiando mis propios miedos y enfrentándome a una presencia aterradora que parecía emerger desde las alturas. No sabía qué me esperaba en ese camino, pero estaba decidido a descubrir la verdad, aunque eso significara adentrarme en el corazón mismo de la oscuridad que habitaba en las nubes. De pronto un día desapareció. Y como niño que era, poco a poco perdí el interés en este evento, que tanto me había obsesionado.
Olvidé por completo lo que había sucedido, hasta que hace unas semanas todo cambió. Hace tiempo que me mudé de casa, terminé una carrera y había ido a vivir a la gran ciudad. Por supuesto, tras crecer en un pueblo, la vida urbanita a veces se me hace demasiado agobiante, y aprovecho la casa de mis padres para tomarme unas ligeras vacaciones del ajetreo y del ruido de los coches y las prisas por llegar a todos los lados. Estaba disfrutando de mi tiempo allí. Ese día había aprovechado para cocinar para mis padres, que aún se empeñaban en tenerme allí a cuerpo de rey, algo que no me gustaba mucho, porque ya estaban mayores y no quería que mis visitas supusieran un esfuerzo extra. Por ello me encargaba de la mitad de las comidas y cenas, y de paso les enseñaba platos que había descubierto fuera del pueblo. Tras la copiosa comida, ellos decidieron descansar viendo la televisión y yo decidí dar una vuelta, en parte para ver cómo había cambiado todo. El campo seguía prácticamente igual, quizá más crecido por la ausencia de ganado. Mucha de la gente que vivía en el pueblo lo había abandonado, al igual que los negocios que solían mantener. Continué por el camino, sin pérdida, en dirección a la loma en la que solía tumbarme. Allí la hierba crecía verde y estaba rodeada de un manto de flores. Casi como en un sueño, me tumbé, con la luz del sol rozando mi rostro, solamente eclipsado a veces por nubes que se interponían en su camino. Casi me quedé dormido, pero algo me hizo abrir los ojos, y me puse a mirar las nubes como antaño. Entonces la vi, la misma nube que había visto 10 años atrás. Mi corazón dio un vuelto, y me quedé expectante una vez más. Mientras la nube se desplazaba lentamente, pude ver cómo se retorcía y distorsionaba, tomando formas grotescas que me resultaban alarmantemente familiares. Vi cómo descendía hasta una montaña cercana, y un rato más tarde volvía a ascender. Mi corazón se aceleró y una oleada de miedo me invadió. Recordé las imágenes aterradoras que había presenciado en el pasado, y el temor de que esta nube ocultara algo más oscuro y peligroso volvió a apoderarse de mí. Estaba claro que eso no era una nube normal y corriente. Cuando volví a casa no mencioné nada a mis padres, los recuerdos de cómo había trastocado a mi familia volvieron a mí con total claridad, e intenté evitar volver a crear roces en nuestra relación. Pero me había decidido investigar un poco más. Al día siguiente iría a la montaña que había visto y resolvería todas mis dudas. Hice una pequeña mochila, con agua y algo de comer. Preparé un poco más para mis padres y les dije que ese día iba a realizar una ruta cercana, y que me apetecía caminar un poco. Por supuesto, la montaña estaba bastante más lejos de lo que uno podría pensar desde mi pequeña loma, así que cogí el coche y lo dejé en un aparcamiento al pie de la montaña. Para mi decepción, era una zona poco transitada, por lo que no tenía caminos, sino pequeños senderos de los que no tenía muy claro si estaban hechos por personas o era zona de tránsito de ciervos o gamos que pudieran vivir por allí. No obstante, mi objetivo era claro, tenía que ascender por la montaña para alcanzar la cima, así que tomé todos los senderos que parecían ir en esa dirección. Paré varias veces para beber agua y comer algo. Pese a ser primavera, el calor apretaba lo suficiente como para empezar a sudar. Llevaba horas andando y el ascenso se me hacía eterno. Parte de la dificultad estaba en lo poco transitables que eran los senderos y encontrarme constantemente con riscos que no podía ascender sin requerir que escalase, lo que hacía que tuviera que dar rodeos de kilómetros hasta encontrar una nueva zona de ascenso. Casi a las 6 de la tarde, y temiendo la posibilidad de tener que hacer noche allí, oí un ruido entre unos pocos árboles. Despacio, procurando no hacer ruido, me asomé entre unas piedras.
Un enorme ciervo estaba pastando. Sus cuernos eran enormes, aunque aún presentaban borra. Me quedé encandilado mirándolo, como forrajeaba entre los árboles. Prácticamente me hizo olvidar por qué estaba allí, cuando se levantó un potente viento. El ciervo se asustó y se preparó para correr, pero no fue lo suficientemente rápido. La nube, mucho más pequeña de lo que me pareció desde la distancia, cayó sobre el animal, que emitió un sonido de terror, mientras se alzaba en el aire y desaparecía en el cúmulo. Su sonido se truncó y solo se hizo silencio. Decidido a enfrentar mis miedos, me acerqué con cautela a la nube. La observé detenidamente, esperando ver algún indicio de su verdadera naturaleza. Fue entonces cuando presencié algo que me heló la sangre. La nube se abrió, revelando un enorme ojo brillante en su interior. Mi corazón se detuvo mientras me encontraba cara a cara con la criatura que vivía dentro de las nubes. Su aspecto era aterrador, con una piel translúcida y tentáculos retorcidos que se movían sin cesar, como una masa de aire viva, culminada en un ojo brillante. Era una criatura de pesadilla, completamente ajena a cualquier cosa que hubiera visto antes. Era incapaz de comprender cómo volaba o siquiera si la masa etérea que lo rodeaba era parte misma de su cuerpo. Pareció observarme con curiosidad, mientras yo me encontraba paralizado por el miedo, parapetado en la roca, que había servido para que el ciervo no detectase mi presencia. Agarré una piedra del suelo, dispuesto a luchar. Sin embargo, algo en su mirada me hizo dudar. No parecía ser una presencia maligna, sino más bien una criatura en busca de alimento. Incluso en medio de mi terror, pude notar que la criatura bajaba de las nubes de forma periódica, alimentándose de animales desprevenidos antes de desaparecer de nuevo en su morada celestial y como tal, se elevó de nuevo en su manto de nubes hacia los cielos. Los siguientes días continué investigando a este ser. Gracias a un antiguo telescopio fui capaz de distinguirla y ver cómo bajaba a cazar otras presas, que no era capaz de distinguir. No tenía suficiente potencia, dado que era un antiguo regalo de cuando era niño, pero parecía tener casi una rutina. A medida que observaba la interacción de la criatura con el mundo terrenal, un sentimiento de compasión se apoderó de mí. Me di cuenta de que esta criatura no era más que un depredador natural, siguiendo sus instintos básicos de supervivencia. Sin embargo, también comprendí que, si la criatura necesitaba alimentarse regularmente, podrían surgir peligros para aquellos que se encontraran en su camino. Aún no tenía pruebas, pero en mi cabeza surgía la duda de si hubiera sido capaz de cazarme a mí, si me hubiera vislumbrado antes que al ciervo. Sin embargo, tras varios días observándolo desde la distancia, desapareció una vez más. Desconozco si es un ser migratorio, o quizás solo necesite bajar a alimentarse cada mucho tiempo, pero ahora, soy consciente de que las nubes no solo son portadoras de belleza y misterio, sino también de peligro. La criatura sigue siendo una presencia ominosa en nuestros cielos. Por eso os cuento mi historia, pues igual que todo en el mundo natural, puede tener unas consecuencias devastadoras si no se le tiene el respeto que merece. Si os encontráis haciendo rutas por el campo o la montaña, siempre hay que tener un ojo en los cielos. Por mi parte, mi vida ha cambiado desde aquel primer encuentro con la criatura en las nubes. Ya no puedo mirar al cielo sin una mezcla de asombro y temor, pero también con un sentido de propósito. Me he convertido en testigo de una verdad oculta en los cielos, una realidad que desafía nuestra comprensión y nos recuerda que, incluso en los lugares más serenos, puede ocultarse un peligro inimaginable.